Hoy es viernes 7 de marzo de 2025, primer viernes del tercer mes del año. Llegamos a la emisión número 720 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que vamos a abordar hoy es algo que mencionamos parcialmente en el día de ayer cuando hablábamos del asesinato miserable del teniente Rudecindo Jaramillo en el municipio de Ansermanuevo y hacíamos o complementábamos la información con que en una localidad del Cauca fue eliminado un bandolero del MRL alias Cigarro, que pertenecía a la cuadrilla del Capitán Tijeras, pero lo tocamos tangencialmente y hasta hoy vamos a completar este caso para que nuestra audiencia comprenda mejor, reflexione mejor acerca de todo el contexto de la violencia que azotaba al país en pleno año de 1962 y 63. Este hecho de la baja del tal Cigarro ocurrió en medio de la cantidad de operaciones simultáneas que estaba realizando el ejército, como dirían los españoles, a tope, con mil problemas encima en diferentes zonas, nada diferente de lo que ocurre hoy en día porque la situación del país sigue siendo compleja. Y estos hechos ocurrieron en el departamento del Cauca, en el municipio de Corinto, ubicado al norte, en límites con las ciudades de Corinto, perdón, de Miranda en ese departamento y llegando a las goteras de la capital del Valle, por ende es tan importante esa ciudad. Tenemos para el análisis aspectos geopolíticos, geoestratégicos, históricos, sociales, que nos van a coadyuvar a entender mucho más qué era lo que hacía la banda del Capitán Tijeras, cómo era el escenario político en ese momento del país y por qué mm, la institución armada estaba tan interesada en localizar esta cuadrilla luego de una masacre asqueante que han cometido en el mismo municipio. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Corinto en el Cauca? De acuerdo con un documento que se hizo en el año 2014 por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y por la Presidencia de la República, se publicó una pequeña infografía y entre 1990 y 2013 habían ocurrido 266 actos terroristas de parte de las FARC y otros grupos armados contra la población de ese municipio. Como vemos, no está incluida del 90 hacia atrás ni del 2013 hacia adelante, donde también hay una multiplicidad de hechos de violencia que parecen interminables. Nos dice ese informe que este municipio es bastante grande, tiene 294 kilómetros cuadrados, es un área suficiente para que un municipio se desarrolle y que su área municipal está en 35.473 hectáreas, que tenía para esa época aproximadamente 4.800 predios urbanos y 4.100 rurales aproximadamente, y que para la época tenía 32.000 habitantes en contexto, de los cuales aproximadamente 13.000 estaban en el área urbana y aproximadamente 19.000 en el área rural, lo cual indica que hay una preeminencia de trabajo agrícola y de vivienda rural. Eh, También resaltaba el informe, o se resalta allí, que dentro del municipio de Corinto hay un resguardo indígena y que para ese momento el precio total de los predios registrados ante las entidades municipales estaba evaluado más o menos en 183.000 millones de pesos. Eso indica el subdesarrollo en que estamos en Colombia. Eh, en Estados Unidos, una misma
cantidad de terreno podría costar 20 veces más o mucho más, y más en una zona agrícola con un precio altísimo y con una potencialidad de desarrollo superior, sin importar si es territorio quebrado o es plano, porque ya existen otros programas y proyectos, simplemente para hacer esa cotejación. Ya mirando el sitio, como vemos, el municipio está ubicado en el suroccidente de Colombia, alcanzamos a ver aquí en el mapa, y aquí vemos dos mapas, uno del área, el contexto donde queda el municipio, y vemos que el municipio, perdón, el departamento del Cauca está ubicado al suroccidente de Colombia, al suroccidente de Colombia, que limita por el oriente, suroriente, con la zona selvática amazónica en este pedazo que estamos resaltando aquí, que es la famosa bota caucana que ingresa sobre el río Caquetá y une la zona montañosa de la cordillera central con la zona boscosa del área amazónica. Es una vegetación única, no la tienen sino el Cauca, el Caquetá y parcialmente el departamento de Nariño. Nadie, ningún otro departamento en Colombia tiene esa mixtura de dos regiones tan diferentes y un ecosistema tan variado. Al revisar ya una infografía hecha por una foto satelital de lo que es el área urbana y rural del municipio, vemos que primero tiene unos límites caprichosos trazados con línea recta que no corresponden a ningún accidente del terreno, y eso facilita más la presencia de actores ilegales porque es una línea imaginaria sobre zona montañosa y semimontañosa cuando desciende la cordillera hacia el valle del río Paila o las trifurcaciones que forma el río La Paila para descender al río Cauca. Y al oriente miramos cómo el municipio es totalmente quebrado, con una geografía muy difícil, y así con esta foto de planta, con esta proyección de planta, nos imaginamos la cantidad de cursos de agua que hay entre todos estos pliegues montañosos y la cantidad de caminos, senderos, trochas, trillos, por donde se puede mover la guerrilla y montar en mil trampas a las tropas que lo persiguen. Vemos que al oriente está el páramo de Santo Domingo, y muy cerca del páramo de Santo Domingo está el Parque Nevado del Huila, zona altísima de Cordillera Central, una reserva valiosísima para los ecosistemas colombianos, pero infortunadamente desde los años 50, sede y subsede de todas las guerrillas que se mueven por Corinto, por Miranda, por Florida, para llegar al Valle del Cauca, o hacia el sur al corregimiento de Toribío, de un historial extenso de violencia, de presencia. Todos los grupos terroristas han pasado por Toribío y es una zona 80-90% indígena. Más hacia el sur está el corregimiento de Tacuello. Perdón, Toribío es el municipio y Tacuello es el corregimiento, por hacer la aclaración. Y se desciende por el río El Palo, y entre Caloto, que es el otro municipio, y El Palo siempre ha habido temas de violencia. Al mirar estas fotos nos damos cuenta que es un territorio, una zona mm, de difícil acceso. Aquí vemos los campesinos en uno de los problemas que ha habido por deslizamientos de tierra y por dificultades de orden público paralelas, que no es nada nuevo. Vemos la cantidad de cañones ya aquí mucho más ampliada, o de cursos por donde hay corrientes de agua permanentes o sorpresivas con la lluvia. Notamos que en la medida que se avanza hacia el occidente de la cordillera central, es cada vez más alto y más nublado y más difícil de llevarle apoyo helicoportado a las tropas o de mover tropas, y los bandidos que dominan toda esta zona y cuentan con la complicidad de muchos habitantes se mueven como pez en el agua en esta región, que es bastante difícil. Vemos también por extensión que es una zona que tiene muchos potenciales balnearios, cascadas espectaculares,
pero ni han tenido la posibilidad de desarrollar turísticamente eso, ni los bandidos han dejado que esto suceda. Vemos que en la parte baja del municipio tiene un sector casi plano en la medida que va descendiendo hacia el valle, al valle del río La Paila y a posteriori al valle del río Cauca, donde todavía quedan muchas estribaciones montañosas y que obviamente por todas estas cañadas, todas estas eh, formas del terreno, cuando llueve muchísimo, sumado a la deforestación que han causado los labriegos, se forman lodazales inmensos que prácticamente separan del mundo a este municipio o a esta área urbana y que la cantidad de puentes de circunstancia que ha tocado construir y reconstruir es muy grande. Esa sería un panorama muy general de esa zona. Adelante, coronel. Mi coronel, ¿cómo podríamos resumir la caótica situación de desorden público en el municipio de Corinto, Cauca, para el mes de abril de 1963? Ubicándonos en el tiempo, recordemos que abril de 1963 es el quinto año del Frente Nacional, primer año del periodo de Guillermo León Valencia. Hablando específicamente del municipio de Corinto, la violencia tripartidista había crecido porque desde comienzos de los años 60, más o menos como en octubre, septiembre de 1960, hizo aparición armada en la zona rural de Corinto una cuadrilla encabezada por un bandido que era oriundo de la región de nombre Telmo Abilio Fernández, que le decían el capitán Tijeras, porque él decía que había que cortar a todos los muertos. Y además andaba con unas tijeras y antes de degollarlos les abría la ropa y seguía con sus actos macabros de los crímenes que cometía, pues lo llamaban el capitán Tijeras. Este bandido, desde sus inicios, dio inclinaciones para volverse comunista. Su lugarteniente era otro que tenía la misma mentalidad, que le decían Aguililla. Si recordamos el episodio cuando el MUEC inicia a delinquir en el área urbana de Bogotá, hasta que ya sus jefes se ven obligados a replegarse a las zonas rurales. Uno de los sitios que intentaron abrir zona fue precisamente en Corinto, Cauca, y el cabecilla de apellido La Rota del MUEC se desplazó hasta Corinto, Cauca, y localizó al capitán Tijeras, quien lo envió a delinquir o a aprender a delinquir al lado de Aguililla. Y en una disputa que tuvieron, el tal Aguililla asesinó a La Rota y ese intento del MUEC por cooptar esa cuadrilla quedó en veremos. Sin embargo, desde ahí se siguió apoyando indirectamente la actividad guerrillera del MUEC, que asentó sus células en Cali, y uno de los hechos que cometieron fue a finales del 61 el estallido de la bomba en el batallón Palacé, cuando el talabartero que estaba infiltrado cometió ese delito. Tercera medida, mm, eso le dio una libertad de acción por diversos frentes de violencia tripartidista en el Cauca, ya que el enfoque y el énfasis que tenía el gobierno nacional y donde estaba más evidente la violencia eran el Valle y el Quindío y el Tolima. Esos tres departamentos eran los que más tenían la violencia, le seguían el Cauca y el Huila, pero no es que no se estuvieran combatiendo, claro que ya llegaban las tropas a combatirlos, pero todo el énfasis de la acción gubernamental, en especial la que se desató con el Plan Lazo, se concentró o se enfocó más en esos tres departamentos que decimos, Valle del Cauca, Caldas, especialmente el sector del actual Quindío, y mm, el Tolima, con más énfasis en el norte que en el sur. La inteligencia militar y las operaciones que se realizaban comenzaron a detectar que
las cuadrillas del tal Capitán Tijeras no solamente habían ayudado al MUEC, sino que estaban en contacto con las guerrillas comunistas que estaba organizando Ciro Trujillo en Río Chiquito. Y prueba de eso es que 3 años después de esta primera ubicación o análisis fue cuando el tal Tijeras, siguiendo instrucciones de tiro fijo, secuestró y asesinó al industrial Harold Eder, algo que hasta la misma familia de los Eder han tratado de ocultar y de disimular, pero eso fue así y no de otra manera. El objetivo de todas estas guerrillas violentas y grupos criminales que aparecieron era rodear estratégicamente a Cali. Ya vimos por la distancia y porque por la configuración del terreno hay zonas que permiten la, el asentamiento de amplios cultivos de caña. Esa era una de las razones para que el señor Harold Eder, que era un industrial de la caña, un dirigente cívico, social, político y cultural del Valle, persona muy conocida, hubiera llevado parte de su inversión a esa zona para producir más caña y agrandar sus ingenios azucareros. En medio de todo este crecimiento ocurrió la masacre de la Cristalina, en la cual fueron asesinados 9 personas, entre ellos un bebé de 22 meses por parte de la cuadrilla de Telmo, y ese es el origen, el inicio, para que lleguemos a la baja del bandolero alias el cigarro, que es el tema que nos corresponde hoy. Y se hizo evidente no solo en el Tolima, el Valle, el Huila y el antiguo Caldas, la actividad permanente de reclutamiento de menores por parte de los cabecillas, sino que aquí también, en el área donde delinquía el tal Capitán Tijeras, se multiplicó esta acción criminal. Adelante, mi coronel. El coronel, ¿cuál fue el balance de resultados operacionales de las fuerzas militares y de policía contra los bandoleros tripartidistas, según cifras presentadas por el ministro de Guerra, general Alberto Ruiz Novoa, en el Congreso de la República a finales de 1962? Afortunadamente, lo que nosotros decimos aquí es con la prueba en la mano. El burro tenía los pelos negros y aquí tengo en la mano el puñado de pelos. Y eso le da mucha fuerza a lo que estamos diciendo. A finales de octubre de 1962 se armó un debate y una zambra por parte de un senador de apellido Marín en el Congreso de la República por dos cosas. Una, porque según él, el gobierno de Valencia era conservador también como Marín, pero era de la línea suave, ospinista, no de la línea eh, fuerte de Laureano Gómez, que era la que pertenecía el tal Marín. Le hizo una citación al Congreso, al Senado de la República, al general Ruiz Novoa, que era el ministro de Guerra. Y la posición de este senador era que el ejército estaba en connivencia con los bandidos. De remate, el general Ruiz Novoa le había dado la orden al coronel Álvaro Valencia Tovar que le hiciera una lectura seria del libro La violencia en Colombia y analizara hasta dónde tenía razón, le hiciera un estudio serio para presentarlo a, al alto mando, antes de fuerza, y evaluar cómo se llevaba ese documento a las aulas militares con el fin de que los oficiales lo estudiaran. Eso era una decisión interna de la institución, no era un documento para hacerlo público. Pero el coronel Valencia Tovar, que padecía de figuritis, era demasiado figurón y le gustaba mucho tener contactos con los políticos, y ya lo vimos que unos años después terminó hasta en el sepelio de un bandolero aquí en Bogotá, uniformado de general de la República, siendo director de la escuela militar.
eh, siendo coronel, en este caso, se le ocurrió la genial idea de colocarle una copia más al carbón al informe que él redactaba en su propia máquina de escribir, pidiendo la orden del general, y se lo envió a un senador amigo para que se dieran cuenta que él, coronel Álvaro Valencia Tovar, era el intelectual del ejército. Y ese amigo guardó el secreto como lo guardamos los seres humanos. Le sacó fotocopia y se le entregó a todos los senadores y aparecía lógicamente, no podía descartar porque el figurón, figurón siempre existirá y pone el nombre por delante. Lo primero que apareciera, análisis del libro La violencia en Colombia por el coronel Álvaro Valencia Tovar. Y eso le llegó a las manos del señor Marín y armó el escándalo del siglo. El general Ruiz Novoa estaba politizando las fuerzas militares, que estaba de amigo de los comunistas, que en ese informe Valencia Tovar le decía que efectivamente el Partido Conservador había cometido muchos desmanes y que había promovido la violencia en otras partes, pero lógicamente que en otras partes era el Partido Liberal. Entonces, citado el ministro al Congreso, y lo primero que hizo el general Ruiz Novoa le dijo al senador: usted miente en lo que está diciendo. Aquí están las pruebas. En 2 meses, desde agosto hasta lo que va de octubre, el ejército ha dado de baja 80 bandoleros y han muerto 18 militares. Por solo respeto a los 18 militares que han muerto, usted debe retirar sus palabras, senador. Ese era un general de carácter. Eso sí imprimía respeto. El, el Senado quedó el Congreso quedó en silencio. Este sujeto le levantó la voz y le dijo eh, que si le iba a pasar algo, que ya sabía el general dónde vivía y cuál era el número del teléfono, etcétera. Y el general le contestó así: y usted también sabe cuál es el mío. Y si vamos a hablar de valor, yo le demuestro cómo es cuando quiera y donde quiera. Con eso el Senado quedó en silencio y luego lo cogió punto por punto lo que este bandido decía, se lo puso en su lugar y pidió que al día siguiente le dieran la palabra nuevamente. Al día siguiente el senador llegó chiquitico y el general Ruiz Novoa lo terminó de poner en su puesto y le dijo, eh, palabras más, palabras menos: usted debe disculparse con las fuerzas militares de Colombia y con la Policía Nacional y no mentirle al país, porque su obligación como senador es decir la verdad. Y el bandido, como buen politiquero, dijo que para él el caso estaba cerrado y que aceptaba toda la información que le daba el general. Eso no ha vuelto a ocurrir porque les ha faltado carácter, porque ahora parece que a los generales están enseñando es a hacer videos de TikTok y la B de la victoria y te veo en TV. ¿Qué diferencia? Entonces, en síntesis, ahí el general le presentó al país un balance y le indicó cómo iba a funcionar el plan Lazo, que hasta ahora comenzaba, y qué estaba pasando, pero la situación del país sí estaba muy caldeada, porque ahí vemos que a los mismos promotores de la violencia, haciendo shows y espectáculos, tratando de utilizar el nombre de las fuerzas militares para hacer politiquería, como lo han hecho todos los presidentes desde ese momento. Y vemos que a partir de la Constitución del 91, el señor Gaviria se inventó el cuento de que hagamos la paz, pero cada vez que capturan un bandido importante o dan de baja un bandido importante, aparece el ministro de Defensa adelante y los generales como estatuas allá parados detrás de él con el almirante, los almirantes, y eso ya se volvió costumbre. Entonces ha cambiado muchísimo la forma de hacer sentir el valor de la institución militar y de manejar la información de orden público. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo ocurrió la masacre perpetrada contra inermes campesinos en la vereda La Cristalina del municipio de Corinto, Cauca, por bandoleros de la cuadrilla de alias Capitán Cenizas en octubre de 1962? Pues desafortunadamente, el mismo día que el senador, hablador y parlachín, politiquero intrigante, de apellido Marín, estaba dándose la autopublicidad de que él cuestionaba al ejército y que le dijo al general Ruiz Novoa que los generales eran politiqueros,
y Ruiz Novoa lo puso en su puesto. Ese mismo día, en la vereda La Cristalina del municipio de Corinto, Cauca, el tal capitán Tijeras le ordenó a una familia muy pobre que tenía 9 personas en total, 7 hijos y, y la pareja, 9 en total, que le organizaran una fiesta para sus bandidos. Y como eso era ley del revólver en la zona, y más en esa vereda La Cristalina que es muy extensa y de difícil acceso y alejada un poco del área urbana, pues el campesino le cumplió, como hacían las fiestas en ese tiempo, con sus tocadiscos de pilas, de baterías, trago, comida, y los bandidos llegaron allá y comenzaron a emborracharse, y a hacer tiros y a lanzar voladores. De hecho, eran los dueños de la región. El señor, el dueño de la finca, de apellido Ipia, apellido completamente indígena, tenía una hija de 20 años y pues era una joven agraciada. Y uno de esos bandidos de, eh, de la cuadrilla, de nombre Saúl Pinzón Gómez, proveniente del departamento de Caldas, intentó abusar de la muchacha en medio de la reunión. Entonces el campesino, el señor Ipia, sacó un cuchillo y lo atacó y lo dejó herido gravemente. Inmediatamente el tal Tijeras ordenó a todos esos bandidos colocar toda la familia boca abajo, inclusive un bebé de 22 meses, y a todos los masacraron miserablemente, les cortaron la cabeza a machetazos. Fue una orgía de violencia y de terror increíble. Algunos de los vecinos que han sido forzados por la cuadrilla a ir también a llevar a sus hijas, porque tenían el mismo propósito de violarlas a todas, salieron corriendo, se escondieron en los cafetales, se escondieron en los cañaduzales y se desplazaron hasta la ciudad a informar lo que estaba pasando. Contaron que allí estaban, entre otros bandidos, el tal Tijeras, uno que le decían Mosquito, otro que le decían Puñalito, ya se imaginan por qué, porque era feliz con los puñales, degollando personas, el tal Cigarro, de quien hablaremos más adelante, y contaron que toda la familia ha sido masacrada. Cuando el ejército llegó allá, lo que encontró fue un espectáculo dantesco. Entonces, el comandante del batallón Junín, que era un mayor de nombre Mario Ortiz Ayala, elaboró el informe publicando al país lo que había sucedido, contándole, relatando todos los datos de lo ocurrido y anunciando que en la reacción inmediata el ejército había capturado al tal bandido eh, que había iniciado todo el hecho, el tal Pinzón Gómez, y que la información era muy exacta porque los campesinos habían contado cómo ha ocurrido todo y habían contado cómo el señor Ipia lo había alcanzado a herir antes de que huyera. Algo bastante cruel, increíble, inhumano, pero esos eran los bandidos que pertenecían a las cuadrillas que el señor Alfonso López defendía, pero decía no defender, y a los mismos que en lugar de apoyar totalmente a las fuerzas militares, como pidió Ruiz Novoa en el Congreso, había congresistas que estaban ir atacando a las fuerzas militares y no a estos bandidos. Así más o menos ocurrieron los hechos de la Cristalina, donde fueron asesinadas vilmente 9 personas que, como se dice coloquialmente, así paga el diablo a quien le sirve, porque la familia la han obligado a prepararles comida, alistarles la casa y hacerles la fiesta a todos los bandidos para que se divirtieran. Mi coronel, ¿y cómo ocurrió la captura del bandolero José Oliverio Vega Díaz, lugarteniente del también bandolero Telmo Avilio Fernández, alias Capitán Tijeras, prácticamente en el sitio de la masacre de los 9 campesinos, incluido un bebé de 22 meses de vida? Porque
Tan pronto capturaron al tal Saúl Pinzón, campesinos que se ofrecieron de guías para ayudar al ejército a buscarlo en la zona, lo identificaron como el que ha tenido el combate. Y en el registro eh, en el área quedaron algunos indicios de que allí había estado también el tal José Oliverio Vega, era otro de los jefes o los subjefes de la cuadrilla de Tijeras. Tijeras era el jefe, Vega Díaz era otro de los subjefes, igual que el herido, el tal Pinzón Gómez. Entonces, con toda la información que se dio, se logró detener que este bandido eh, había primero delinquido en el municipio de Ginebra Valle con otra cuadrilla y que de allá se había desplazado hacia la zona de Corinto, que había perpetrado ese crimen y que ante la persecución que les estaba haciendo el ejército, se habían abierto por distintas zonas o distintos sitios esperando que bajara la temperatura de la persecución para volverse a reunir. Pero alguien lo delató y lo capturó el ejército entre Ginebra y Cali, y con los antecedentes que tenía, pues fue fácilmente judicializarlo, y lo que faltaban eran los testimonios de los campesinos que observaron la masacre para también vincularlo a ese proceso, y eso lo fue haciendo el ejército, apoyando al sistema judicial para que actuara. Entre tanto, en el hospital eh, de Cali, donde fue llevado el bandido este que cometió el asesinato, o que inició los hechos para que se cometieran el asesinato, eh, tocaba cuidarlo por el ejército para que nadie lo llegara a matar. Es increíble. Y ahí al bandido lo entrevistaron los medios de comunicación, y la Madre Teresa de Calcuta le quedaba cortica en bondad, en transparencia y en humildad. No sabía nada, él había sido una víctima, a él también lo han atacado los bandidos a puñal. Él había llegado, era a la zona a buscar trabajo como aserrador, y entonces le preguntaban los periodistas, pues es que esta es una zona donde no hay árboles grandes, ¿usted qué hacía ahí? No, que era que él había ido por allá donde estaban los acerríos y que los bandidos lo habían forzado a ir a la fiesta. O sea, parecía que fuera el hermano menor de Petro. Tenía mil disculpas para todo lo que le preguntaban. Adelante, mi coronel. ¿Cómo sucedió la captura del bandolero Giral Duzán, uno de los integrantes de la cuadrilla de alias Tijeras y coautor de la masacre de la Cristalina 6 meses antes? Porque eso se convirtió en una preocupación de la Tercera Brigada, un hecho que conmovió bastante la ciudadanía, y sobre todo por la forma como los asesinaron, y el caso del bebé de 22 meses de nacido impactaba muchísimo. Eh, Era como un cuadro que no se podía olvidar. Y entonces, en desarrollo de las operaciones de búsqueda y con base en la información que dieron los campesinos, que estaban muy sentidos, muy adoloridos, pues fue fácil localizarlo este bandido, y también lo capturaron y rápidamente fue judicializado. Y algo importante es que entró en contradicción con los testimonios que decía el tal Pinzón, pues el que había sido herido a puñal. Por ende, la policía que manejaba el tema de la investigación criminal encontró argumentos suficientes para sustanciar el proceso, y de esa manera pudo ser eh, condenado rápidamente. Mi coronel, ¿y qué otro grave hecho de violencia tripartidista hubo en los departamentos de Santander y Boyacá? Uno de los escándalos que le armó el senador Marín, general Ruinova, era que el ejército andaba en connivencia con la cuadrilla de Efraín González en Santander. Entonces, donde vemos las insensateces, los desfases y la irresponsabilidad de estos politiqueros, que con tal de ganar puntos hablan lo que sea y ni siquiera conectan la lengua con el cerebro. Por un lado decía que el general Ruiz Novoa era amigo de los liberales y que estaba conestando todo lo que había contra los conservadores según lo del libro. Pero por el otro lado decía que el general era conservador porque estaba ocultando a Efraín González. O
sea, algo completamente salido de la lógica, pero así son de descompuestos los politiqueros en Colombia, ayer, hoy y siempre. Pues ocurrió que en esos días y parte de la citación del ministro del Congreso fue porque Efraín González cometió una masacre en Saboyá, Boyacá, en límites con Santander, y en esa masacre terminó afectado un representante conservador de nombre Adolfo Lucas, a quien lo estaban investigando por la complicidad con Efraín González en el asalto a ese bus. Llama la atención aquí que el muy patriota senador que agredía virulentamente al ministro de Guerra no mencionaba para nada a su colega que estaba ahí sentado en la misma sala, el señor Adolfo Lucas, que era uno de los responsables de que Efraín González estuviera delinquiendo. Eh, se le sindicaba de ser encubridor y copartícipe en muchas actividades de Efraín González. Y el tema, ya sabemos, era porque en la zona donde delinquía Efraín González eh, había esmeraldas, y las esmeraldas indican que hay dinero, y donde hay dinero están los políticos con las fauces abiertas a ver qué dentellada voraz le meten o al presupuesto o a la riqueza particular. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo relataron los medios de comunicación los hechos relacionados con la muerte en combate del bandolero NN, alias Cigarro, en el área rural de Corinto, Cauca, en abril de 1965? Bueno, pues las operaciones siguieron buscando a este bandido hasta que fue localizado. Y cuando el ejército fue a capturarlo, porque tenía varias órdenes de captura, y la orden era llevarlo preso para que confesara y sobre todo porque la inteligencia militar tenía mucho interés en entrevistarlo y saber cuáles eran las reales relaciones del tal Telmo Avidio, el capitán Tijeras, que es el jefe de la cuadrilla, con con el Partido Comunista. Ese era uno de los intereses grandes para determinar lo que ahí ocurría. Entonces, se recibió la información que en la vereda San Pedro de Yarumales de Corinto, eh, el bandido estaba en una casa y que allí tenía la protección de algunos campesinos que o lo apoyaban por simpatía o por miedo. La tropa perteneciente al batallón Junín hizo la aproximación táctica y más o menos eran las 6 de la tarde, rodearon la vivienda y cuando lo intimaron a rendición, el bandido salió con una carabina calibre 7 milímetros, un arma de guerra realmente, una potencia fuerte, por un cartucho de 7 milímetros. Es un cartucho de mucho poder, con granadas de mano y se enfrentó a tiros con el ejército, pero la tropa estaba bien dispuesta en el terreno y fue dado de baja rápidamente. Se le decomisó el material que llevaba y un caballo que tenía pelado ahí eh, con unas alforjas llenas de marihuana. Entonces comenzaba la investigación seria a determinar que ya desde esa época las cuadrillas de bandoleros se financiaban con la marihuana, pero desafortunadamente el bandido murió y no hubo forma de interrogarlo y tampoco se pudo esclarecer, como ahí están los informes, realmente qué era lo que estaba haciendo en esa casa, porque muerto el bandido ya quedaba era la versión que dieran los que estaban allí, que nunca fue clara. Entonces no se sabe si era que ahí llegaba o a recoger la marihuana o a entregarla para que la distribuyeran en las ciudades y probablemente ese podría ser el sitio donde él venía a recoger el dinero después de la venta de esa marihuana. Pero todo eso quedó fue en dudas y veremos los campesinos en ese sentido si no colaboraron. O sea, como vemos, había unos que estaban en contra y otros a favor, pero el éxito fue que se le dio parte al país que uno de los autores de esa masacre había caído, ya iban tres, dos presos y otro dado de baja, y que el siguiente tenía que ser el tal Telmo Ovidio, que tenía un historial de crímenes en los cuales había participado este delincuente, el tal
Cigarro, de quien nunca se supo su nombre porque no tenía documentos de identidad y fue enterrado como un NN. Todo el mundo lo conocía por Cigarro y se sacó a relucir su prontuario, que era tenebroso realmente todo lo que había hecho, siendo un tipo tan joven de apenas 22 años de edad. Tenía ya más muertos entre pecho y espalda que un cementerio. Adelante, mi coronel. ¿Y cuál fue el destino final de Telmo Abilio Fernández, alias Capitán Tijeras? Como vimos o hemos visto en episodios anteriores, este tal Telmo Abilio siguió delinquiendo. Y para él, su momento estelar de delincuencia fue el secuestro y asesinato del señor Harold Eder. Pero también ese fue el punto de desloque final para que el batallón Caicedo lo diera de baja en el Tolima. Cuando estudiamos el caso aquí del tal Capitán Tijeras, recordamos que ante la inseguridad que él tenía, o sea, que ya no estaba seguro en el Cauca, donde ha sido el Mandacayar, y que ya Tiro Fijo había tomado otras disposiciones con él y lo ha trasladado a que delinquiera en el sector de Puerto Saldaña, en el sur del Tolima, allí en una operación muy bien organizada, parecida a la que dio de baja al tal Cigarro. 2 años después, tropas de la Sexta Brigada lo dieron de baja cuando se estaba tratando de esconder en la zona con otro alias, formando guerrillas ya comunistas, delinquiendo para las FARC que se estaban formando. Y en el momento que iba a ser capturado, le sucedió exactamente lo mismo que al tal Cigarro, que se enfrentó a las tropas y los soldados lo dieron de baja, y cuando lo identificaron, pues fue un éxito total para el país y para el ejército, para las fuerzas militares, haber sacado del camino a un delincuente con un prontuario que era enorme. Mi coronel, y también, ¿cuál fue la suerte del bandolero Antonio Fernández, alias Nobleza, que era hermano de alias Capitán Tijeras, detenido por el secuestro y asesinato del industrial caleño Harold Eder? Bueno, aquí aparece la foto de el día que los estaban requisando a estos bandidos en las cárceles de Bogotá para trasladarlos a la Gorgona. Fueron condenados todos, 12, por el caso del asesinato del señor Eder. Eh, Naturalmente ya el capitán Tijeras no, porque ese ya estaba reunido con Tiro Fijo, o reunido con los bandidos de la época, abriendo el espacio a Tiro Fijo en el infierno. Pero el hermano del capitán Tijeras, eh, Antonio Fernández, era otro de los delincuentes que ha participado en la masacre de los 9 campesinos y en muchísimas más, y también había participado en el secuestro y asesinato de Harold Eder. Ese bandido fue llevado con otros 12 de los que fueron condenados, que salieron de la cárcel de Villanueva en Cali directo a la Gorgona, y ahí estuvieron purgando sus condenas hasta que llegó el señor Belisario Betancourt y los sacó a todos de la cárcel con el cuento de la amnistía, y les quedaron perdonados todos sus delitos y el indulto que les dio. Ese es el recorrido, y este bandido ya debe tener en este momento, si vive, unos 82 años de edad. Podría ser un buen asesor de Petro en temas de la vejez. Coronel, ¿qué actividades de integración comunitaria realizaba entre tanto el Ejército Nacional en otras regiones del país? Pues aquí vemos que al mismo tiempo que el ilustrísimo senador conservador trataba de minimizar al ejército y de sindicarlo con cosas políticas, lo cual no era cierto, además de poner una alta cuota de sangre, sudor y lágrimas
en los límites de Tolima y Cundinamarca, en la zona del páramo de Sumapaz, donde estaba, aquí mismo lo dice, no lo decimos nosotros, dice ahí, la acción cívico-militar en la República, entre comillas, de Juan de la Cruz Varela, el ejército tratando de desarticular esa relación del Partido Comunista con las guerrillas y el reclutamiento permanente de jóvenes, llevó hasta allá a distintas veredas y en zonas de difícil acceso una cantidad de actividades de acción cívico-militar, llevándoles medicamentos, aplicándoles vacunas tanto a los habitantes como a sus semovientes, dándoles apoyos de equipos de salud para que tuvieran mínimamente cómo atender alguna emergencia de primeros auxilios, ayudándoles a construir salones comunales y puestos de salud, actividades de odontología, etcétera. Y un trabajo intenso de varios peluqueros del ejército desde muy temprano hasta altas horas de la noche, como vemos ahí, a un niño sosteniendo una vela, mientras el peluquero del batallón de la Escuela de Artillería le hace la peluqueada a uno de los campesinos de la zona. Quedó ahí al descubierto una cantidad de inconsistencias que había, la división perfecta que había en Cabrera y alrededores entre los que estaban con el Partido Comunista y los que no, la persecución que estaban aplicando contra sus adversarios políticos, la forma como salían por la cordillera hacia el Meta, hacia el Huila, cómo eludían el control de las tropas y le quedó prácticamente también al desnudo que todo lo que decía Juan de la Cruz Varela en el Congreso, que él se ha desmovilizado, era mentira. Él tenía sus cuadrillas de bandidos allá y se notaba por la actitud de algunos de esos delincuentes el rechazo que tenían contra la gente eh, del gobierno, como le decían a los funcionarios públicos, y contra la presencia del ejército, ya que consideraban que eso era eh, meterse en su área de control. Entre los jóvenes que estaban ahí observando permanentemente para llevar la inteligencia a los jefes, estaba uno muy conocido eh, por su andar criminal después, que se llamaba Víctor Julio Rojas Suárez, alias el Mono Jojoy. En ese tiempo era un muchacho de 11, 12 años y era el espía o uno de los espías que se movía por todas las veredas mirando qué hacían los soldados, contándolos y llevándole informes a los lugartenientes del ilustrísimo representante a la Cámara, Juan de la Cruz Varela. Tampoco nos lo cuenta el señor de Rux en sus informes. Y justo en el preámbulo de la noticia indica que se trata de una guerra tripartidista contra la que luchaban las Fuerzas Armadas, según esta crónica de Iván Suárez. Así es, mi coronel. Coronel, ¿cuál era la característica principal de los dirigentes políticos de ese momento? Una vulgaridad, no tiene otro tema. Como vemos, por un lado, un senador tratando de hacer campaña política y politiquera, pensando que quizás que podría ser presidente más adelante, atacando a las fuerzas militares en cabeza del ministro. Por otro lado, los senadores del Tolima pidiendo que el Batallón Colombia se quedara en el Tolima porque lo iban a mover al Valle y definitivamente se movió a Sevilla. Y ahí sí necesitaban el ejército, claro. Pero en Sevilla también los parlamentarios del Valle estaban pidiendo que llegara. Y por otro lado, en el Atlántico, por ejemplo, eh, se han hecho 7 sesiones para nombrar la Junta Directiva y la Asamblea y no ha sido posible porque no se ponían de acuerdo y porque había la tendencia unionista que era liberales y conservadores contra otro sector y estaban agarrados. Pero eso no era problema solamente en el Atlántico, era en todo el país. Y se planteó en el Congreso de la República la posibilidad de que se desaparecieran eh, o que se sacaran del juego las asambleas departamentales y que los gobernadores quedaran con todo el poder en las regiones. Y ahí vemos a otro politiquero
famosísimo de la época, que era el gobernador del Valle, Balcázar Monzón, que después terminó casado con la esposa de Turbay años más tarde, le pareció una maravilla. Esos eran los demócratas que teníamos en Colombia. Digo que esa era una gran idea y que le parecía interesante estudiarla porque eso sí que le resolvería los problemas a los departamentos que no tuvieran una asamblea departamental, sino que el gobernador fuera el dios de cada región. O sea, otro general Santander en cuerpo y alma, promoviendo dividir regiones y un pobre diablo dueño de toda la región, como el rey absoluto, y no le rendiría sino cuenta al presidente. Esa era la política que tenían nuestros dirigentes en el Frente Nacional. Paralelamente a de Carlos Lleras Restrepo no paraba un solo día de hacer politiquería por todo el país, buscando ser el candidato eterno y el presidente eterno, y contando con todos estos personajes. Y si hoy en día se pregunta a la familia Turbay, que se convirtió en padrastro de ellos y ya es parte de esa familia, ¿quién era Balcázar Monzón? Tenemos todos los colombianos que arrodillarnos a hacerle un altar, que era otro, otra encarnación de la Madre Teresa de Calcuta. Y ahí vemos los alcances que tenía el personaje, con no solo él, sino con los demás que estaban moviendo en el Congreso la posibilidad de desaparecer las asambleas departamentales. Queda la duda siempre con personajes haciendo política así. ¿Será posible hacer la paz? 6 décadas después de esta violencia recontada hoy, está presente casi a diario todavía en el municipio de Corinto. Entonces, ¿qué se puede anotar al respecto? Y aquí vemos esta foto que es, ahí está la fecha exacta, el 26 de marzo de 2021, es decir, 58 años después de ocurridos los hechos en los que el capitán Tijeras, en nombre del Partido Comunista y del MRL, masacró a 9 personas, entre ellas un bebé de 22 meses de edad. Eh, las FARC, que nacieron de esas guerrillas, le colocaron un carro bomba al municipio de Corinto y ahí vemos los daños que causaron. Pero solamente a manera de ejemplo colocamos ese. Si se revisan los archivos de los diarios de los últimos 15 años, es casi que una acción semanal de las guerrillas de las FARC contra la población civil. Y si se revisan los archivos de allá del 63 al 2010, se encuentran, como vemos, 266 hechos, no del 63, sino del 90 al 2013, hechos violentos, gravísimos, perpetrados por los grupos terroristas en solo el municipio de Corinto. Y eso que falta cuantificar lo que ocurrió entre el 63 y el 90. Quiere decir que el Partido Comunista, con sus brazos armados, y como usted lo acaba de anotar, la violencia tripartidista, la acción de los 3 partidos, ha sido letal para una zona cuya descripción geográfica, topográfica, hidrográfica, etcétera, la vimos al inicio y entendemos que hay una riqueza hídrica y una potencialidad agropecuaria y agroindustrial grande, pero una violencia que no cesa y una estupidez politizada llevada al grado extremo de la polarización que nos ha tenido como país en lo que estamos. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de desalmados criminales marxistas que se apoderaron del crimen político en el país a finales de la violencia tripartidista en la década de 1960.
¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos el fracaso de los gobiernos del Frente Nacional entre 1958 y 1974, cuyas acciones para alcanzar la paz fueron muy laxas y parecidas a la del actual gobernante colombiano? Mi coronel, viendo los hechos, evaluando el comportamiento de la dirigencia política de ese momento con la de ahora, encontramos unas similitudes que son aterradoras y preocupantes. Encontramos unas condiciones de un ambiente operacional contextual que no facilita nada, porque ahí nos damos cuenta, hace 62 años que ocurrieron esos hechos y estaba incendiada la zona limítrofe de Boyacá y Santander con Efraín González, el Cauca con el capitán Tijeras, el Valle en Sevilla y alrededores lleno de bandidos de los tres partidos cometiendo barbaridades, el Tolima de sur a norte regado de sangre y violencia, y todo el departamento de Caldas manchado por crímenes que se extendían a Cundinamarca y al Huila y a otros departamentos. O sea, una sensación total de inseguridad, una imposibilidad que el campo se desarrollara y una dirigencia política absurda en su proceder, pero con una voracidad insaciable por el poder y por seguir depredando los recursos públicos. 6 décadas después no vemos nada diferente a ese mismo esquema de comportamiento, solo que con diferentes actores. Conclusión: si no se pudo hacer ninguna paz en ese momento, a pesar de el gran trabajo que se inició con el Plan Lazo y se bloqueó por parte del señor Valencia, por celos infundados contra el general Ruiz Novoa, que tenía mucho carácter y se le paraba en la raya a todos esos delincuentes, y esos delincuentes lo veían como una amenaza porque se enmascaraba en el templo de sus trapacerías, que es el Congreso. Pues le buscaron la salida y ahí Colombia siguió inmersa por todo este tiempo en lo mismo que ha sucedido. La solución no la tienen los militares, la solución la tienen son esos políticos descompuestos, pero más allá la solución la tiene el pueblo colombiano, que si sigue eligiendo esa calidad de bandidos de cuello blanco, ni habrá paz, ni será posible que las fuerzas militares cumplan con su deber, ni habrá desarrollo ni justicia. Adelante, mi coronel, con su comentario. Mi comentario del día de hoy se denomina Los engañados desde y de siempre. Continuamos con nuestro popurrí histórico de lo que ha sido la violencia generalizada del conflicto armado en nuestro país, con relatos jamás contados o jamás tenidos en cuenta para su reconstrucción, y contarle al país, el mundo entero y toda la población la verdad verdadera, expresada en testimonios de quienes la vivieron y muy seguramente dejaron huella de sangre de su heroísmo patrio. Hoy, por ejemplo, pasamos por una fértil y productiva zona como es la del municipio de Corinto, Cauca, escenario que además de gozar de todos los privilegios climáticos, ambientales, pictóricos, en un país que en este aspecto lo tiene todo y que de su interior se desprenden vida, y todos son cuna de las disputas territoriales y tripartidistas, y por ende de la desolación, el terror, el poco respeto por los derechos humanos y la diversidad de acciones criminales auspiciadas por el tripartidismo político, la lucha de pensamientos y el engendro del odio en medio y contra nuestros hermanos coterráneos. Así las cosas, ¿para qué tanta belleza natural y variada riqueza de nuestro suelo y medio ambiente? El tema que traigo hoy no tiene mucha explicación, pero sí bastante evidencia presente de ayer
y con continuidad hasta nuestros días. Desde niño hemos sido siempre influenciados por el pensamiento de nuestros mayores, abrigando la esperanza de llegar a crecer y decidir por nosotros mismos. Llegó a mi recuerdo que para esa época nos vendían o alquilaban los famosos cómics con héroes imaginarios y fantasiosos, y que dentro de estas revistas nos llegaban algunas regaladas que vendían la idea de apartarnos de las creencias religiosas para orar a papá Fidel por un helado o una paleta que sí aparecía, mas el mismo pedido hecho a nuestro Dios nunca llegaba. Hago esta referencia porque desde hace rato y mucho más atrás de la vida de los países, especialmente los pregoneros del catecismo, nos han mantenido así, y por eso muchas inclinaciones se empezaron a desarrollar desde la escuela, el colegio, para penetrar mentes en las universidades, y de allí a un paso del monte con los terroristas grupos criminales comunistas. ¿Y qué decir de las tretas, los abogados deshonestos, los tamales y las tejas, entre otras, utilizadas en trama por los culpables intelectuales de esta violencia generada por más de 60 años? Pero nada de esto es posible sin una bien manejada propaganda engañosa, porque por lo general los cuentos son esos: desdibujar imágenes y hechos, adaptar mentiras repetidas o no, que se hacen realidad al momento de realizar las criminales ejecuciones que desarrollan especialmente en el campo. Aquí debe agregar, entre otras, el conformismo solapado de las gentes que por miedo o terror que se le presentan llegan a cumplir con el dejar hacer, dejar pasar, o aceptando lo que les venden con vivas a nuestras alternativas políticas, como sucedió con los denominados Frente Nacional o el mismo MRL, logrando apoyo y empatías temporales. Los politiqueros son expertos en esto, y si son de izquierda, mucho más. Pues bien, a la hora de buscar los porqué de estas situaciones anómalas y criminales, tenemos que llegar a una gran conclusión, y me perdonarán la sinceridad y a quien le caiga el guante que se lo achante. Nosotros mismos somos desconocedores de nuestra historia, y por eso hoy en día la situación se repite. Los apellidos y nombres siguen apareciendo, los mismos, ufanándose de sus arreglos sin mover un dedo, culpando y sacrificando a otros, como el caso de las fuerzas militares y de policía, desprestigiándoles, como el caso de mi general Rojas Pinilla, mi general Rinoa. Y vea por dónde vamos hoy, por la misma. Y como decimos en el saludo diario, si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos siempre lo mismo. Y tanto ayer como hoy seguirá circulando el engaño y la criminalidad campante, para que nos sigan tildando de los engañados de siempre. A cambiar, a consultar y analizar en familia. Ahí está disponible nuestra página web, con razones verdaderas de la verdad vivida en carne y hueso, y el que no crea, que consulte al doctor Google. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Muy completo la reflexión que usted hace sobre la realidad que vive nuestro pueblo campesino, que es al final el que soporta toda esta tragedia que se extiende a los demás colombianos, y no nos deja salir de este marasmo, no nos deja salir de este enredo, y desafortunadamente de los sectores donde se podría o se debería
esperar luz, lo que ocurre es más vanidad, más deseo de figuración, más deseo de imponer criterios sin que haya reflexión y síntesis. Muchas enseñanzas para reflexionar de este caso, que se relaciona con una masacre cometida por una de las bandas criminales en medio de un entorno político complejísimo. Y es nuestra invitación siempre al auditorio que tenemos a diario y que después nos escucha en las redes sociales, que pensar en un proyecto distinto de país, en una formación diferente de pensamiento y en que la solución no es ni a la fuerza ni tampoco entregando la institucionalidad al arbitrio de la delincuencia. Esta noche tendremos para cierre de semana el análisis del último de los principios de la guerra que nos queda pendientes para continuar, prepararnos para continuar la próxima semana en otros asuntos de la aplicación de la estrategia militar a la vida política. A todos, muchísimas gracias, un feliz día, que Dios nos siga iluminando y ayudando a tratar de entender mejor esta situación para coadyuvar en la construcción de un futuro mejor. Un feliz día para todos. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Feliz día, Gracias. bendiciones.